Ahí está, voy a dejar de presentar esto. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas. Uy, este mouse que anda. Bien, clase pasada, ¿sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan? La primera tópica freudiana, que era el consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Hoy vamos a ver la segunda tópica, ¿sí? Bien, a ver. ¿Qué pasó con la segunda tópica de Freud? A conciencia, en lo que es la filosofía clásica, en ese momento era única, ¿sí? Era un solo bloque, ¿bien? Pero Freud se encargó de desgranarla cuando desarrolló lo que es el psicoanálisis, ¿sí? Y desarrolló estas dos teorías inconscientes. La primera tópica, que la dividió en tres partes, que era consciente, preconsciente e inconsciente, pero Freud era medio porfiesta. Entonces él entendió rápidamente los límites, ¿sí? Y creó la segunda tópica en el año 1923, ¿sí? Bien, que incluía el ello, el yo y el super yo. Bien, entonces nosotros vamos a hablar de esta segunda, que no sé qué toque acá, bueno, ya está, de esta segunda tópica, ¿sí? Ah, denme un segundo que yo toqué algo y no sé qué toqué. Bueno, no importa. Si me llego a ir por esas casualidades, espérenme un segundo que no sé si toqué en la compu y me aparece algo. El primero, el ello, ¿sí? Que es lo que es el polo pulsional. El ello, según el psicoanálisis, se atribuye a qué? A la característica del gran reservorio de la libido, ¿sí? A ver, de todas las energías pulsionales y todas las energías del deseo, ¿bien? En realidad, el ello es descrito por Freud como un caos, ¿sí? Según él, según Freud, el ello se encuentra en conflicto con las dos otras instancias, el yo y el super yo, ¿sí? Bien, el ello en realidad persigue ese afán que tiene de expresar esa energía y promover la descarga de esa energía, ¿sí? Entonces, el ello designa la parte más inconsciente del hombre, ¿sí? Es el depósito de los instintos humanos, ¿bien? De los deseos reprimidos, de los deseos no reconocidos en profundidades, si nos basamos en la teoría psicoanalista, ¿sí? Y todas estas necesidades pulsionales necesitan ser canalizadas, ¿sí? ¿Bien? Bien. Luego tenemos el yo, que es el mediador, ¿sí? El yo designa la parte de la personalidad, ¿sí? Que asegura todo lo que son las funciones conscientes, y según el psicoanálisis freudiano, el yo es la parte defensiva de nuestra personalidad, ¿sí? Bien, tiene un rol, como dijimos antes, de mediador, de responder, por un lado, a los intereses respectivos del ello y a los intereses respectivos del super yo. ¿Sí? Entonces, el yo en realidad está descrito como una pobre criatura que debe obedecer a tres amos. ¿Cuáles son esos tres amos? El mundo exterior, ¿sí? Al ello y al super yo. ¿Sí? El super yo es el juez. El ello era el polo pulsional. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el yo? Asegura la estabilidad del sujeto, ¿sí? Impidiendo que libere sus impulsos en el día a día, mediando entre estas demandas del ello y las exigencias del super yo.
¿sí? Y después tenemos el super yo, que como les dije antes, la ley, el juez. Bien, el super yo en el psicoanálisis de Freud representa que una interiorización de que de las prohibiciones parentales, ¿sí? Bien, el super yo es esa voz en nosotros mismos que nos dice lo que no debemos, ¿sí? Es una especie de ley moral que actúa sobre nosotros, ¿sí? Muchas veces sin comprender su origen, ¿bien? Pero que guarda relación con los que son los valores, por ejemplo, de la cultura, ¿sí? En la que cada uno de nosotros estamos inmensos, ¿sí? En la cultura que cada uno de nosotros nos vamos desarrollando, ¿bien? En forma simplificada, ¿qué podemos decir? Que el super yo es aquella voz que nos dice lo que está mal, ¿sí? Y que nos empuja a darnos al ideal de aquello que está bien, de aquello que es correcto, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, después entramos a lo que es complejo de Edipo, ¿sí? Eh, que en realidad el complejo de Edipo es un concepto psicoanalítico, ¿sí? Que en realidad fue introducido por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual, ¿sí? Es un complejo que se refiere a los sentimientos y deseos inconscientes de un niño hacia el padre del sexo opuesto y al mismo tiempo sentimientos de rivalidad y sentimientos de hostilidad hacia el padre del mismo sexo, ¿sí? El complejo de Edipo tiene componentes principales. Uno es el deseo, ¿sí? Ahí vamos a guardar esto. Uno es el deseo, el niño que hace, experimenta un deseo inconsciente por el padre del sexo opuesto. El otro es la rivalidad. El niño ve al padre del mismo sexo como un rival por el afecto del padre del sexo opuesto, ¿sí? Y la resolución, ¿sí? Se supone que este complejo se resuelve cuando el niño empieza a identificarse con el padre del el mismo sexo, adoptando sus valores, adoptando sus comportamientos, ¿sí? Entonces, Freud considera que la resolución exitosa del complejo de Edipo es crucial para el desarrollo saludable del individuo y su identidad sexual también. Bien, entonces, según él, la no resolución lo puede llevar a problemas psicológicos en la vida adulta. ¿Sí? Entonces, el complejo en realidad es un concepto, complejo de Edipo, conocidísimo, debatido por el psicoanálisis. Eh, entonces, vamos a hablar un poquito del complejo de Edipo según Sigmund Freud y también según Lacan. ¿Sí? ¿Ustedes saben de dónde salió eh, este nombre del complejo de Edipo? De dónde surgió, de dónde dio esos inicios del psicoanálisis? Freud en realidad se basó en una tragedia, que en realidad sí, en recuperar lo que es la tragedia de Edipo el Rey, de Sófocles, ¿sí? Que en realidad se trata de una obra en la que los reyes Layos y Yocasta tienen un hijo llamado Edipo, ¿sí? Bien, el cual el oráculo le anunció que Edipo mataría a su propio padre y se casaría con su madre. Entonces, ¿qué hizo el rey Layos? Le pidió a un sirviente, ¿sí?, que mandara a matar a Edipo. El sirviente no le hizo caso. Entonces,
¿qué hizo el sirviente? Lo desobedeció y lo entregó a un pastor, ¿sí? El pastor lo da en adopción, vamos a decirlo de una manera, al rey de Corintio y a la esposa, ¿sí? Ellos dos lo crían como si fuese su propio hijo. Bien, pero con el paso del tiempo, cuando Edipo creció, se entera, ¿sí?, de su destino. Bien, que no era hijo de el rey de Corintios y de su esposa. Bien, entonces se enoja muchísimo y se va de Corintio. Bien, cuando se va de Corintio en uno de esos caminos, se cruza con Layos, él sin saber que era el padre. ¿Sí? Pues no sabía él quién eran sus padres verdaderos, pero se cruza con Layos, ¿sí? Y ahí empiezan una pelea entre ambos y Edipo termina matando a Layos, ¿sí? Posterior a todo esto, Edipo se casa con Yocasta, que era su verdadera madre en realidad, sin saberlo, obviamente. Bien, consecutivamente descubrió la verdad. Entonces, ¿qué hizo Edipo? Incapaz de poder soportar ese horror, ¿sí? Bien, el incesto se saca los ojos, ¿sí? Y comienza a vagar por la ciudad como un pordiosero, en realidad por toda Grecia empieza a vagar. Entonces, el complejo de Edipo en realidad se basa en esta tragedia de Edipo el Rey, ¿sí? Que está muy buena si alguien la quiere leer. Entonces, complejo de Edipo, según Freud, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la teoría psicoanalista de Freud, comenzando por lo que es la fase fálica del desarrollo, ¿sí? Que se da ahí, el complejo de Edipo se sitúa en realidad en esta fase fálica del desarrollo psicosexual, ¿sí? Que es la tercera etapa en la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, ¿sí? Es una fase que ocurre aproximadamente entre los 3 y los 6 años de edad, ¿sí? Cuando el niño o la niña experimenta un interés, digamos, particular en sus genitales, ¿sí? Y comienza a desarrollar curiosidad sobre las diferencias sexuales entre los adultos, ¿sí? Entonces, según Freud, durante el complejo de Edipo, las niñas y los niños experimentan fantasías e impulsos inconscientes relacionados con sus padres, ¿sí? Esos impulsos son percibidos como inaceptables por la conciencia del niño o la niña, ¿sí? Entonces pueden ser reprimidos, ¿bien? Entonces, en el contexto del complejo de Edipo, el padre y la madre desempeñan roles cruciales. Un segundo. Perdón. A ver, con respecto a esto de los roles del padre, del padre y la madre, ¿no? Son cruciales, ¿sí? El padre en realidad se convierte en un modelo para el niño o para la niña y la relación con él, ¿sí? Establece el modelo de cómo se va a relacionar con las figuras de autoridad en el futuro. ¿Sí? Y la madre, por otro lado, es la primera fuente de afecto, fuente de cuidado. Entonces el niño o la niña busca la atención de la madre y el afecto de la madre de una manera especial. ¿Sí? Y Freud también sugirió que la resolución exitosa del complejo de Edipo implica una serie de procesos psicológicos. ¿Sí? En esos procesos podemos incluir o se incluye la identificación con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Donde el niño o la niña asimila las características y los valores de ese progenitor como parte de su propio desarrollo de identidad, ¿sí? Y también implica la represión de los deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Y también todo el tema de las normas sociales
y lo que son las normas morales. ¿Sí? Y Freud también argumenta que si el complejo de Edipo no se resuelve de manera adecuada, puede dar lugar a una serie de problemas psicológicos en la vida adulta. ¿Sí? Ahí hablamos de problemas, por ejemplo, de identidad, ansiedad, depresión, comportamientos disruptivos, ¿sí? Dificultad en lo que son las relaciones interpersonales. ¿Bien? Entonces, el complejo de Edipo, ¿sí? Ha sido muy influyente en la psicología, pero también, ¿sí? Fue objeto de muchas críticas. ¿Sí? Hay críticos que señalaban que esa teoría era demasiado centrada en la sexualidad, ¿sí? Y en la dinámica familiar tradicional, y que no, no se tenía en cuenta otras influencias importantes en el desarrollo humano, como es el contexto social, como es el contexto cultural. ¿Sí? Bien, y después tenemos el complejo de Edipo, según Lacan. ¿Sí? Bien, Lacan, ¿cómo? Concibe, en realidad se dice, concibe el complejo de Edipo como una de las estructuras psíquicas fundamentales que contribuyen a la formación del sujeto humano. ¿Sí? En realidad, para Lacan, el complejo de Edipo es un proceso psicológico universal que implica que la resolución de conflictos, la resolución de tensiones en torno a la sexualidad y también a las relaciones de poder. Bien, entonces Lacan sostiene que el complejo de Edipo está estrechamente ligado al desarrollo del lenguaje y también a la adquisición de significantes. ¿Sí? A ver, según él, el lenguaje no solamente sirve como medio de comunicación, bien, sino que también es una estructura nuestra, de nuestras experiencias y de nuestras relaciones con el mundo. ¿Sí? Lacan en realidad enfatiza mucho en lo que es el carácter narrativo del complejo de Edipo. ¿Sí? A ver, para él, el Edipo o el complejo de Edipo no es simplemente una serie de eventos reales de la vida del niño o de un niño o de una niña. ¿Sí? Para él en realidad es una narrativa simbólica que organiza y da sentido a todo lo que son las experiencias psíquicas. Bien, entonces si nos basamos en lo que es la teoría lacaniana, ¿sí? Este complejo se relaciona estrechamente con el concepto de castración simbólica. ¿Sí? Lacan en realidad argumenta que el niño, que la niña, debe renunciar al deseo sexual por el progenitor del sexo opuesto como resultado de esta amenaza de castración por parte del progenitor del mismo sexo. ¿Sí? Bien. Y Lacan introduce acá un concepto que es el concepto del nombre del padre, ¿sí? Como un significante que representa en realidad la autoridad y la ley dentro del complejo de Edipo. ¿Sí? Es un término en realidad y no hablamos de término religioso, ¿no? Pues nombre del padre suena como algo religioso, en realidad es un término que se refiere a la función simbólica que desempeña el padre en lo que es la estructuración del inconsciente y de la formación del sujeto. ¿Sí? Y que la presencia del nombre del padre va a ser crucial para la resolución del complejo de Edipo. ¿Sí? Entonces, Lacan también sostiene que el fracaso en esa resolución del complejo de Edipo puede tener consecuencias importantes para el desarrollo psíquico del individuo. ¿Sí? Que puede manifestarse en forma de neurosis, de psicosis, de trastornos psicológicos. ¿Bien? Entonces, en resumen, para Lacan,
el complejo de Edipo, ¿sí? Es una estructura narrativa y simbólica que organiza la experiencia psíquica y que también organiza la formación del sujeto humano, ¿sí? Que implica que la internalización de roles y relaciones sociales, la renuncia del deseo insectuoso, ¿sí? Y la entrada del orden simbólico a través del nombre del padre. ¿Bien? Y que un fracaso en la resolución puede tener consecuencias importantes para el desarrollo psíquico del individuo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ah, ¿no se me durmieron? Estela, ¿vamos bien? Profe, Sí, yo imprimí todo lo que es psicología, el segundo módulo, y bueno, lo estoy viendo, justo estaba hablando y lo voy leyendo. sí, Más o menos se van a basar cuando lo hagan la validación en estas sí, fotocopias o... sí, en eso que vos tenés ahí, Ah, en las bien, fotocopias que vos tenés ahí. sí. Ya se me asustó Estela, dijo, ¿de qué está hablando acá? No, no, yo pregunto porque... Nada, sí. bueno. Me baso siempre lo digo, me baso 100% en lo que ustedes tienen como material de estudio. Sí, obvio que, a ver, a mí me interesaría que ustedes, el que no pueda estar en la clase en vivo, que la vea, porque viste que siempre les cuento un poco más de lo que ustedes tienen en el material de estudio. ¿Sí? Entonces, para aquel que quiere aprender realmente, está bueno que también compartan, puedan ver, digamos, o escuchar, ¿sí? Como siempre digo, así sea que estén, a ver, eh, limpiando la casa, se ponen el teléfono en el bolsillo con un auricular y escuchen, ¿sí? Pero en las evaluaciones sí me baso en eso. Estela, quédate tranquila, Bien, ¿sí? profe. Sí, no te me asustes. Bien, Y no, ahora pasamos al siguiente. Acá. Les voy a compartir pantalla para ir guiándome y que yo tampoco me pierda, porque a veces me pasa. Ahí, ahí va a aparecer. Vamos a empezar con los diferentes tipos de psicología, ¿sí? Comenzando por psicología conductista, ¿sí? Como dice ahí, es una corriente dentro de la psicología, ¿sí? Que se centra en el estudio del comportamiento observable y medible, ¿sí? También en los procesos mentales que lo influyen. En realidad es una corriente psicológica, ¿sí? Que se desarrolló principalmente a principios del siglo XX, ¿sí? Y que en realidad se enfoca en cómo el ambiente y también las experiencias afectan el comportamiento humano, ¿sí? A ver, un ejemplo bien simple. ¿Ustedes qué piensan? Que mi comportamiento es exactamente el mismo acá dando clases, siendo grabada, ¿sí? Sabiendo que el jefe, el dueño, el director me puede retar porque a lo mejor dije algo que no iba dentro de, o algo desubicado, que mi comportamiento va a ser el mismo en, no sé, en un boliche con amigos y gente que conozco y puedo ser yo, como decimos nosotros. No, mi comportamiento cambió o no. ¿Por qué? sí, Claro, porque cambia por el ambiente, sí, ¿sí? Bien, entonces, se entiende hasta ahí. Creo que ese es uno de los mejores ejemplos, ¿sí? Entonces, algunas de las teorías psicológicas más destacadas en el ambiente del conductismo es el condicionamiento clásico, es uno, que después vamos a ver un videíto que ustedes también lo tienen en el campus virtual,
El condicionamiento clásico en realidad es una teoría que fue propuesta por Iván Pavlov, ¿sí? Que sugiere que los organismos aprenden a asociar estímulos y respuestas, ¿sí? Él hizo un experimento muy famoso con perros, ¿sí? Bien, donde los animales aprendieron a asociar una campana, ¿sí? Que es un estímulo neutral, con la comida, que es un estímulo incondicionado. Bien, entonces cada vez que tocaban la campana, ellos lo asociaban con la comida, los perros, ¿no? Los animales. Y provocaba la salivación, que es una respuesta incondicionada. Entonces, con el tiempo, la campana podía provocar la salivación, lo que se conoce como una respuesta condicionada. ¿Sí? Después tenemos condicionamiento operante, ¿sí? Que fue desarrollado por Skinner, perdón, no Snicker, Skinner, que es una teoría que se enfoca en cómo las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que esa acción se repita en el futuro. ¿Sí? Algunos metemos la pata más de 2 veces y nos chocamos 40 veces con la pared, pero bueno, en algún momento vamos a aprender, ¿no? Entonces, según el condicionamiento operante, un comportamiento seguido de consecuencias positivas tiende a ser repetido, ¿sí? En cambio, si ese comportamiento viene seguido de consecuencias negativas, uno tiende a evitarlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo Snicker? Introdujo el concepto de refuerzo positivo o refuerzo negativo. Y también introdujo el castigo, ¿sí? Como una forma de modificar el comportamiento, ¿sí? Y por otro lado tenemos aprendizaje social, que fue propuesto por Albert Bandura, ¿sí? Que es un enfoque que destaca el papel de observación y la imitación en el aprendizaje. ¿Sí? A ver, es una teoría que sostiene que las personas en realidad aprenden no solo a través de las experiencias directas, sino también que uno aprende observando a otros, ¿sí? Y también viendo las consecuencias de las acciones de los otros, ¿sí? Entonces, Bandura introdujo el concepto de modelado, ¿sí? Donde el individuo que hace imita el comportamiento de modelos significativos en su entorno, ¿sí? Bien, entonces, algunos conceptos básicos del conductismo es el estímulo, ¿sí? Ese término se refiere a cualquier señal, cualquier información, cualquier evento que produce una reacción, o sea, una respuesta de un organismo. Otro concepto, respuesta, cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Luego tenemos condicionamiento, ¿sí? Que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Luego tenemos refuerzo, ¿sí? Un refuerzo es cualquier, digamos, consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que vuelva a darse. Y la otra era el castigo, que es lo opuesto, digamos, al refuerzo. Una consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad que uno vuelva a repetirla, ¿sí? Entonces, a ver, estas teorías conductistas en realidad tuvieron o han tenido una gran influencia en diversas áreas de la psicología, ¿sí? También en la práctica clínica, en la educación. Bien, entonces, ¿qué pasó? A través del estudio del comportamiento observable, ¿sí? Y las variables también ambientales que lo afectan, los psicólogos conductistas han contribuido mucho al entendimiento de cómo aprendemos, de cómo nos desarrollamos, cómo nos adaptamos a nuestro nuevo entorno.
¿sí? Y yo ahora les voy a compartir el video que ustedes también lo tienen dentro del campus virtual. Vamos a compartirlo. Así vamos a ir hablando de conductismo, de Gestalt, de psicoanálisis, cada uno con su video. Mientras nosotros también, mientras yo, digamos, le voy haciendo un resumen. Así que ahí les comparto este primer video de ¿Qué es el conductismo. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último,
Las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzó a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bien. ¿Pudieron escucharlo bien? Sí, cualquier cosa está en el campus. Bien, cualquier cosa está en el campus virtual también. Ahora seguimos con cognitivismo, que les voy a compartir pantalla de nuevo. Voy con las pantallas para todos lados, después me mareo. Ahí está. Pero me gusta para que no sea tan aburrido. Bien. Vamos entonces con el próximo cognitivismo, ¿sí? Que también es una corriente dentro de la psicología que se centra en el estudio de los procesos mentales internos como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? A diferencia del conductismo, que es el que vimos antes, que se enfoca principalmente en el comportamiento observable, el cognitivismo, ¿sí? Examina cómo la mente procesa la información, ¿sí? Y cómo esos procesos influyen en el comportamiento humano. ¿Bien? Entonces, algunas de las teorías y conceptos fundamentales del cognitivismo vamos a incluir procesamiento de la información, ¿sí? Que es una teoría que propone que el cerebro humano procesa la información de manera similar a una computadora, ¿sí? A través de una serie de procesos secuenciales que influyen en la entrada de la información, su procesamiento y su almacenamiento, ¿sí? Y la producción también de una respuesta. Bien, entonces el modelo de procesamiento de la información ha sido fundamental en realidad para comprender cómo se lleva a cabo el aprendizaje, cómo se lleva a cabo la resolución de problemas, cómo se lleva a cabo también la toma de decisiones, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que son los esquemas, ¿sí? Que son estructuras mentales que organizan y almacenan el conocimiento, ¿sí? Entonces, según la teoría cognitivista, los individuos utilizan esquemas para interpretar, para comprender la información nueva en función a las experiencias previas, ¿sí? Esos esquemas pueden influir en la forma en la que percibimos, en la forma en la que nosotros recordamos, en la forma en la que nosotros procesamos la información, ¿sí? ¿Bien? Y tiene que ver mucho también en cómo resolvemos los problemas y tomamos decisiones. Bien, por otro lado tenemos la metacognición, que en realidad se refiere al conocimiento y a la conciencia que tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos, ¿sí? Implica todo lo que es la capacidad de planificar, de monitorear, de regular nuestras propias actividades mentales, ¿sí? Entonces, la metacognición en realidad es importante para el aprendizaje afectivo, ¿sí? Porque nos permite evaluar, nos permite controlar,
¿sí?, nuestros propios procesos de aprendizaje. Nos permite identificar estrategias afectivas, ¿sí? Nos permite realizar ajustes según sea necesario, ¿no? Y por otro lado tenemos la teoría de los esquemas de Berthollet, que es una teoría propuesta por Frederick Berthollet, que en realidad sugiere que los recuerdos no son reproducciones exactas de eventos pasados, sino que son reconstrucciones activas basadas en esquemas y en marcos cognitivos. ¿Sí? Los esquemas influyen en cómo nosotros codificamos, almacenamos y recuperamos la información, lo que puede llevar a distorsiones, puede llevar a errores de la memoria. ¿Sí? Entonces, el cognitivismo ha tenido también una gran influencia en diversas áreas de la psicología, ¿sí? Incluida lo que es la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva. ¿Bien? Y a través del estudio de los procesos mentales internos, los cognitivistas han contribuido al entendimiento de cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo nosotros recordamos, cómo nosotros procesamos la información en el mundo que nos rodea. ¿Sí? Bien, y acá también vamos a compartir un videito que también no es muy largo de cognitivismo. Denme un segundo. Acá. Así también podemos ir charlando después. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos:
asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognoscitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky, propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Bien. Ahí está, ahí me veo. Bien. Próxima clase que es mañana. Mañana tenemos clase normalmente a las 14 horas. ¿Sí? Seguimos con, nos falta psicoanálisis y psicología de la Gestalt. ¿Sí? Que la vamos a terminar la clase que viene. Después vamos a empezar con lo que es memoria, aprendizaje, emociones, ¿sí? Motivación. ¿Ok? Y déjenme que estoy abriendo el campus virtual para ver, porque con eso nosotros, si lo terminamos, lo vamos a terminar mañana, ¿sí? Y terminaríamos lo que es el módulo número 2. Bien, pero quédense tranquilos que ya no les voy a dar enseguida la validación, pero les quiero habilitar para que ustedes... ya lo tienen habilitado al módulo número 3, ¿o no? Ah, no, julio me estoy mirando, ya me confundí de nuevo. Acá, septiembre. A ver si tienen habilitado el módulo número 3, si no se los habilito en este momento, para que ya lo vayan teniendo.
En el módulo número 3, que no está habilitado, y se los pongo, entra salud mental, familia y acompañante terapéutico, que se los voy habilitando uno por uno. Entra también lo que es el Código de la Ética y la Ley 26.657 de Salud Pública. Y nada más, ¿sí? Ya se los habilité al módulo número 3. En la clase que viene vamos a terminar recién el módulo número 2, pero quiero que vayan teniendo ustedes el módulo número 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer antes que nos retiremos? Igual nos vemos mañana de nuevo. ¿Quedó alguna duda de lo que vimos el día de hoy? No, profe, creo que está todo bien. Después voy a tener dudas en el examen, dice. Bueno, cualquier cosa, me preguntan mañana. Mañana nos vemos, como siempre, a las 14 horas, ¿sí? Y seguimos con lo que seguiría del módulo número 2, que sería psicoanálisis. ¿Sí? Les mando un saludo grande a cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta clase, que sé que por ahí no es el horario de ustedes, pero bueno, ya la recupero, entonces me quedan las otras de los otros cursos también para recuperar, y no quería que se me junte todo. Así que gracias por estar. Que tengan un hermoso día y una hermosa semana, obviamente, y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Chau, chau.